Bien, veamos el inciso B. El inciso A, por supuesto, ya está calculado, ¿sí? El calor por radiación entre dos superficies grises. ¿Qué pasa en el inciso B? Dice que calcule la variación de calor intercambiado una vez que se hayan construido las 4 paredes laterales cuyo comportamiento puede asemejarse a superficies refractarias. ¿Qué pasa en esta situación? Yo tengo las 2 paredes que están enfrentadas, techo y piso, y alrededor de las 4 paredes del lado del frente, de atrás y las laterales le pongo una superficie refractaria. ¿Sí? ¿Qué sucede físicamente cuando yo pongo superficie refractaria alrededor de estas 2 superficies? La envuelvo a las 2. Físicamente, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? Va a aumentar la transferencia de calor. Va a aumentar la transferencia de calor. ¿Sí? Va a aumentar la transferencia de calor, ¿por qué? Porque el aumento de los caminos para que el calor pueda transmitirse, digamos. No te escucho, ¿cómo? Aumento los caminos para que el calor pueda transmitirse. Aumento los caminos para que el calor pueda transmitir. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Yo al ponerle superficie refractaria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa normalmente entre 2 superficies cuando se transmite calor? Por radiación, estoy hablando, ¿sí? La superficie 1 incide en los rayos en el piso, pero también hay rayos que salen hacia afuera, ¿sí? O sea, no todo se transmite de la superficie A a la superficie B. Entonces, para evitar de que esa cantidad de rayos que sale hacia afuera se pierda, se le agrega superficie refractaria. ¿Para qué? Para que esos rayos, la mayor cantidad de esos rayos, incida en la superficie, ¿sí? Choque en la superficie refractaria y se dirija hacia la, la otra superficie, de manera de aumentar esa transferencia de calor. ¿Sí? Ese es básicamente el concepto de superficie refractaria. ¿Sí? ¿Profe, está Evitar, relacionado con los ladrillos refractarios también? claro, sí, los ladrillos refractarios son superficies refractarias. Por eso es que los hornos, ¿sí? Se les pone, lo ideal es ponerle ladrillos refractarios. ¿Para qué? Para que todo el calor que vos tenés de las brasas no se pierda, ¿sí? Y no sea absorbido por ese material. Si vos le pones cualquier otro material, ¿qué va a pasar? Se va a calentar mucho ese material, va a absorber mucho calor y no va a emitir calor. En cambio, si vos le pones una superficie refractaria, va a chocar y va a volver a todo ese entorno que vos necesitas calentar. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es la modificación que se va a hacer en la superficie refractaria, en mi, perdón, circuito equivalente? Yo lo voy a ubicar, ¿sí? Voy a hacer el mismo circuito entre 2 grises, ¿sí? Y voy a agregar la superficie refractaria. ¿Cómo agrego esa superficie refractaria? Voy a hacer un circuito equivalente, ¿sí? Entre las 2 radiosidades como si fuesen cuerpos negros, aquí, ¿sí? Y voy a agregar aquí otra resistencia, ¿sí? Que corresponde a quién. Esta va a ser la de la superficie refractaria. Y estas 2 resistencias que yo tengo acá, ¿sí? Van a corresponder, perdón, a 1 sobre el área de la superficie refractaria por el factor de visión y 1 sobre el área de la superficie refractaria por el factor de visión 1 refractario y el factor de visión 2 refractario. ¿Bien? ¿Se ve ahí, chicos, o más o menos? Sí, profe, mejor. ¿Sí? Bien. Profe, ¿por qué se los ubica así?
Porque es como, vos fijate que tenés esto y esto, que son dos superficies grises. ¿Sí? Y de esto, bueno, tengo muchos marcadores en la mano. Vos estás analizando entre el cuerpo, este cuerpo y este cuerpo, cómo es la resistencia hacia las paredes. Esta resistencia que está acá, 1 sobre A1, F1, A2, sería como la resistencia entre la superficie de estas dos. Y 1 sobre AR, F1R y esta es como si fuese la resistencia entre esta superficie y esta superficie que vos tenés acá, entre las laterales. Ah, bien. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, en la ecuación que nosotros habíamos trabajado recién, a nosotros nos quedaba, esto ya lo borré, chicos, para que me quede más espacio, Q1, 2, igual, me quedaba sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta sobre 1 menos E1 sobre A1 E1 más 1 sobre A1 F1 2 más 1 menos E2 sobre A2 E2. Eso era lo que me quedaba si yo tenía dos superficies grises. ¿Sí? Ahora, al agregarle en la superficie refractaria, se hace todo un procedimiento matemático que ya lo vieron en la teoría, que no lo voy a poner aquí, pero ¿qué va a pasar? Este factor de visión, F1,2, se va a transformar en un factor de visión F1,2 raya. ¿Y de dónde voy a sacar ese factor de visión? Lo saco de la misma tabla que nosotros habíamos determinado aquí. Ya lo voy a poner aquí de nuevo. ¿Se acuerdan que la tabla dice F o F raya? Tiene las 4 primeras curvas y después tienen las otras 4. Cinco, 6, 7, 8. Y aquí tienen 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De ahí sale el F raya que ustedes tienen en la tabla, ¿sí? En la tabla 14.1. ¿Sí? Es decir, que de toda la situación problemática inicial, cuando yo le agrego un refractario, la única modificación que se produce es en el factor de visión. ¿Sí? Y ese factor de visión, lógicamente, si yo le pongo un refractario y yo sé conceptualmente que me va a aumentar ese calor por radiación, ese calor de radiación me aumenta a expensas de quién. ¿Quién va a ser el valor que va a aumentar? El factor de visión. ¿Por qué? Porque ¿cómo se definía el factor de visión? ¿Cuál es la definición de factor de visión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definíamos el factor de visión nosotros? Factor de visión IJ. ¿A qué era igual? Bueno, la radiación que salía de ahí y llegaba a J, profe. ¿Sí? La radiación, el calor que sale de ahí llega a J dividido en el calor total. ¿Sí? Es decir, si lo veamos en este ejemplo, Q y J es todo el calor, ¿sí? Todos estos rayos que salen de 1 y llegan a 2. ¿Sí? ¿Y el calor total quién es? Todos los rayos que salen de 1 y llegan a 2 y además los calores que se pierden hacia el costado.
¿Sí? Esa es la definición de factor de visión. Ahora, si yo le estoy agregando una superficie refractaria a los alrededores, ¿sí? Lógicamente, ¿quién va a aumentar de aquí? Q y J. Q y J. Si aumenta Q y J, va a aumentar el factor de visión. ¿Sí? Y fíjense que en la tabla me aparece eso. Ustedes me dijeron que yo usaba la curva 3. ¿Sí? Y fíjense que la tabla dice que uso la curva 3 cuando tengo superficies grises, sin refractario. Y la curva 7 cuando tengo superficie, cuando le agrego una superficie refractaria. Es decir, yo voy a ir, no me quedo en la 3, sino que me voy directamente a la 7 y saco ese factor de visión F radio. Disculpe, profe, ¿en qué parte de la tabla dice eso? En la tabla 14, 14.1, ¿sí? Vos Sí, tenés ahí en el recuadrito que aparece acá al costado, fíjate que te dice 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. ¿Sí? Y después te dice, del 1 al 4, de la 1 al 4, radiación directa entre los planos. Una radiación común. 5, 6, 7, 8. Te dice planos unidos por una pared no conductora, pero res radiante o refractaria. Si quieren, ustedes le agregan ahí. ¿Sí? Es lo mismo. ah, bien, perfecto, perfecto. Por eso vos no te quedás en la 3, sino que te vas hasta la 7 y lees ese valor. Y ese factor de visión es el que vos colocás aquí. Profe, ¿Sí? una consulta más. En la tabla dice 1-5 discos. ¿Se refiere a que la 1 y la 5 o de la 1 hasta la 5 es para discos, por ejemplo? No, la 1 o la 5. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? La 1 o la 5 es para disco, la 2 o la 4, perdón, la 2 o la 6 es para cuadrados, la 3 o la 7 es para rectángulos 2 por 1 y la 4 por 8 para rectángulos alargados. Una u otra. Profe, una consulta. Ahí donde dice planos unidos por una pared no conductora. Acá no están unidos por una pared no conductora, estarían. ¿Eso no afecta, digamos, o cómo sería? No conductora, pero res radiante, te dice. Ah, bien. Es res O sea, está radiante. hablando de los planos en sí, digamos. Claro, está hablando de los planos en sí. No habla de Mm, conducción. No que hay otra, digamos, no que hay otra pared, digamos. No, te habla que hay otra superficie, que no lo analicé como una conducción. Que analicé solamente la superficie, si es refractaria o no. En este caso, te pide que analices la superficie no conductora, pero res radiante. Es decir, que todo el calor que incide, la mayor cantidad, se refleja hacia la otra superficie. Bien, ¿Bien? pero no conducen, digamos. Conduce, pero un poco. El ladrillo refractario, cuando vos lo pones en el horno, en las paredes, si vos lo tocas del otro lado, tiene una temperatura. ¿Sí? Sí, Pero conduce muy poco. Pero acá no estamos analizando conducción, ¿sí? No te mezcles con conducción. Acá estamos analizando superficie nada más. bien, profe. ¿Sí? Bien, chicos, ¿se entendió esto? Los dos conceptos. Cuando tengo radiación entre dos cuerpos grises, normal, hago mi circuito equivalente, ¿sí? Y planteo la ecuación. Cuando tengo superficie reflectora o radiante o superficies refractarias, lo único que se modifica en mi circuito equivalente a esto y voy a poner un nuevo factor de visión. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿qué subíndice le puso ahí a las resistencias cuando hacen del refractario? Uno sobre el área por el factor de visión. Acá, Sí, pone más grande para que se vea.
Esto es 1 sobre el área 1, que es el cuerpo que está emitiendo, por el factor de emisión de 1 a la superficie refractaria. Y esto es 1 sobre A2 por F2 refractaria. Perfecto, muchas gracias. Nada. Bien. ¿Estamos, chicos? Profe, siempre el área del que emite. ¿Sí? Siempre el área del que emite. Sí, siempre vos trabajas con el área del que emite. Y en el caso que emitan los dos, digamos, Es que los dos emiten calor por radiación, los dos tienen temperatura. Claro, esto es lo que yo también quería consultar porque el profesor Brown nos decía que toda la superficie con una temperatura mayor a 0 Kelvin ya tiene una emisión de radiación. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? Que tenga una mayor temperatura para el cálculo, siempre. A ver, vos cuando calculas un calor por radiación, siempre un calor por cualquiera, sea por conducción, por convección, por radiación, vos siempre lo haces el de mayor temperatura al de menor temperatura. Lo podés hacer al revés también, pero ¿qué va a pasar con ese calor? ¿Cómo te va a dar? Negativo. 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 Negativo, nada más, esa va a ser la única diferencia. Yo lo hago así, o lo hacemos así, porque sabemos que 1 tiene mayor temperatura que 2. Entonces lo hacemos en ese sentido. Lo podés hacer en el otro sentido si querés, ¿sí? Pero cuando vayas a resolver te vas a dar cuenta que aquí la temperatura que vos tomás, que sería la 2, va a ser más chica que esta. Entonces te va a dar negativo el calor. Sí, lo podés hacer. Perfecto, profe. Bien, bien. profe, y ahí no cambiaría el área de la resistencia que está en el medio. Ahí no sería el área 2, lo hacemos al revés. Claro, sí. Sí, cambia todo. Ah, bien. Pero te va a dar el mismo valor, nada más que negativo. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama el punto donde se unen las dos resistencias que agregó? ¿Poder emisivo refractario puede ser? Claro, acá tenés el poder emisivo del refractario. Exactamente. Exactamente. ¿Lo vieron en la teoría eso? Quería sacarme esa duda, no le pregunté al profesor. Creo que sí. Sí. Sí lo vieron, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. Bueno, borramos esto. Bien, veamos el ejercicio número 6. Veamos el ejercicio número 6. Dice, un horno de barro de 0,6 metros de radio, cuya pared exterior se encuentra a 160, está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones, en donde la temperatura es de 20 grados centígrados. Determinar las pérdidas totales de calor del horno a lo largo de un día. Realizar el circuito equivalente. Me da como dato la emisividad. Considerar válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica en una semiesfera. ¿Sí? Entonces tenemos un horno de barro. El radio es 0,6 metros. La pared exterior se encuentra a 160 grados centígrados y está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones, todo lo que lo rodea al horno. ¿Sí? Que tiene una temperatura, la temperatura del aire es de 20 grados centígrados. Determinar el calor
las pérdidas totales de calor del horno a lo largo de un día. Me da como dato la emisividad. Que vale 0,90. Bien, esta es la situación. ¿Sí? Un horno que tiene un radio de 0,6 metros, tiene una temperatura de pared de 160, una emisividad de 0,90 y el aire que se encuentra a 20 grados centígrados. Me pide calcular el calor total del horno a lo largo de un día. ¿Sí? El calor total. Entonces, el calor total que yo tengo que determinar va a ser igual al calor que yo pueda encontrar por todos los mecanismos de transferencia, sea conducción, convección y radiación. En este horno, desde la pared del horno hacia el exterior, ¿qué mecanismos de transferencia de calor voy a analizar? Convección y radiación. Convección y radiación, exactamente. ¿Sí? Entonces, el calor por convección, ¿qué convección? ¿Natural o forzada? Natural. Natural, exactamente. Más el calor por radiación. ¿Sí? Eso es lo que le explicaba la otra vez cuando se les pida el calor total, siempre analicen cuántos mecanismos de transferencia de calor tienen. ¿Sí? Salvo que el problema les diga calcule calor por radiación o calor por convección o por conducción. Pero si no, se analizan todos los mecanismos de transferencia. Bien. Entonces, calculemos primero el calor por radiación. Calor por radiación. ¿Cómo hago el cálculo de calor por radiación? ¿Qué tengo que hacer primero? El circuito equivalente. El circuito equivalente por radiación. ¿Sí? Tengo poder emisivo 1 J1, J2, EB2. 1 menos E1 sobre A1, E1. 1 sobre A1, F12. 1 menos E2 sobre A2, E2. ¿Sí? Ese es mi circuito equivalente. Este es mi circuito equivalente por radiación. ¿Sí? Pero también necesito hacer mi circuito equivalente total. ¿Sí? ¿Cuál es ese circuito equivalente total? El circuito equivalente total es aquel que corresponde en donde vamos a colocar nosotros la temperatura como fuerza impulsora. Es decir, yo tengo desde la superficie hacia el exterior, tengo dos mecanismos de transferencia de calor. Esos mecanismos de transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación, ¿cómo están actuando? Son iguales, actúan de manera paralela, actúan en serie. ¿Qué les parece? En serie. En- ¿Qué les parece a sus compañeros? Paralelo. Paralelo. Porque, fíjense, nosotros tenemos aquí la temperatura de la pared. Y de la pared salen dos calores. Sale uno por radiación y el otro por convección. Salen los dos al mismo tiempo. No es que salen de radiación y a continuación salen de convección. ¿Sí? Por eso son paralelos los dos. ¿Sí? Como son paralelos, yo voy a analizar y voy a decir, bueno, aquí tengo un calor por convección, la resistencia, perdón, al calor por convección natural, 1 sobre el área del horno, que le voy a poner 1 por H1 o el H de convección natural, HCN, perdón.
Y el otro calor que tengo va a ser el calor por radiación, donde también se puede, cuando planteo el circuito equivalente, lo puedo escribir como 1 sobre el área 1 por el H de radiación. Y esta es la Profe, temperatura infinita. Sí, le quería consultar. ¿Siempre se toma de la temperatura de la pared para hacer el circuito? depende del problema. Vos podés tomar desde adentro, ¿sí? O desde la pared. Claro, ¿en qué caso Generalmente se considera la parte de adentro, digamos? es que de adentro no tenemos datos nosotros. Sabemos que es un horno nada más y me dice que donde la temperatura de la pared externa vale tanto. No me dice nada que está pasando adentro, entonces no lo puedo analizar. Ah, bien. Dice un horno de barro cuya pared exterior me da el radio y la pared exterior y la temperatura exterior. No me dice que tiene un espesor de 5 centímetros, no me dice que adentro tengo vapor o adentro tengo gas caliente, no me dice nada. Si yo tuviera datos necesarios para realizar el circuito equivalente, lo hago. ¿Sí? Ya vamos a ver en el siguiente ejercicio que vamos a resolver. Ahí tenemos una cañería que por dentro circula vapor, el ambiente está a otra temperatura. Sí, ya vamos a ver ese caso. Bien, profe. Aquí tengo este circuito equivalente. Ahora, ustedes me pueden preguntar, a ver, ¿qué es lo raro, entre comillas, que ven de este circuito? ¿Qué aparece aquí? El H de radiación. El H de radiación, este H que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Sabemos calcular H de radiación nosotros? No, No, no aprende, no hay correlaciones, no sabemos calcular H de radiación. ¿Sí? ¿Cuál sería la única manera de calcular un H de radiación? La única manera es haciendo unos cálculos matemáticos, ¿sí? Despejando de ecuaciones. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros vamos a deducir en el próximo problema de que el calor por radiación también se lo puede calcular como HR por el área por T de la pared menos T infinito. ¿Qué ecuación era esta? ¿Cómo se llamaba esa ley? ¿Para quién usan esto ustedes? ¿Para qué la calor? ley de transferencia por calor total, digamos. No, ¿para qué mecanismo de transferencia de calor usan? Ah, para convección. Para convección. Para convección natural, ¿ustedes qué hacen? Cálculo de convección natural es H de convección natural por el área, convección natural o forzada, ¿sí? Por el área por delta de T. Bien. De la misma manera, yo puedo calcular el calor por radiación. ¿Sí? Se lo calcula de la misma manera. ¿Cuál es el problema de no poderlo calcular de esta manera? Que no conozco el H de radiación. No hay manera de calcular el H de radiación, no puedo calcularlo. Con ecuaciones, con propiedades del aire, con cualquier cosa, no puedo calcular el H de radiación. La única manera de calcular un H de radiación es si yo conozco el calor por radiación, porque conociendo el calor por radiación yo puedo despejar de mi ecuación el H de radiación. Es la única manera. ¿Sí? ¿Y cómo puedo calcular este Q por radiación? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Qué les parece? Planteando en el circuito equivalente por radiación. Exactamente, esto, justo lo que tengo acá. Calculo el calor como hicimos en el ejercicio anterior,
calculo el calor por radiación, voy acá y despejo mi H de radiación. Es la única manera. No hay correlaciones para calcular el H de radiación. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a calcular entonces. A ver, voy a borrar esto. Errores comunes. Anoten. Se les pide circuito equivalente para una situación similar. Tienen que hacer este circuito, donde la fuerza impulsora es la temperatura, y este circuito por radiación aparte. ¿Cuál es el error común que hacen? Mezclan esto y ponen T1 y T2. O acá, dicen esto es EB1 y EB2. Mal. Error. Eso no se hace. Si es radiación, es entre dos cuerpos. EB1 y EB2. Si tengo fuerza impulsora como la temperatura, estas son mis resistencias. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿T2 o T infinito? Está infinito, perdón. Ahí está. Profe, en este caso EB2 sería el aire. No, No, ya adentro no. no. Ese también es otro error. Tienes dos. ¿Serían las dos superficies del horno, profe? No, fíjate que el problema te dice un horno de barro cuya pared exterior se encuentra a 160, está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones. Ahí tenemos que usar, profe, lo que había dicho de sacar factor común el A2 y decir que es muy grande y no lo consideramos. Exactamente. Este horno está en una habitación de grandes dimensiones donde no conozco la dimensión exactamente. No conozco su valor exacto, solo sé que es grande. ¿Sí? Entonces, el 1 es el horno y el 2 es la habitación. ¿Sí? Perfecto, sí, profe. Ahí entendí. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el calor por radiación. Calor de 1 a 2 por radiación, por supuesto. Sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta sobre... Disculpe, profe, si es o sea, si sería la superficie del horno, la parte externa del horno o sea, la de la habitación, ¿por qué serían entonces tres resistencias? Tres resistencias. Estas dos decimos. Claro, Estas tres. No. Lo que pasa es que vos lo que haces, a ver, una explicación rápida, ¿sí? Pero eso lo vieron en la teoría. Cuando vos tenés dos cuerpos negros, ¿sí? Y querés calcular el calor por radiación entre los dos cuerpos negros, la resistencia, entre comillas, entre esos dos cuerpos negros es 1 sobre A1 o A2, depende por el factor de división F1,2. Entre dos cuerpos negros, ¿sí? Y donde tu fuerza impulsora es J2 y J1. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Vamos hasta ahí? sí, profe. Ahora, como vos no podés calcular este J1 y este J2, ¿sí? Vos lo que haces es referir ese cuerpo negro, ¿sí? A un cuerpo gris. Entonces, ¿qué pasa? Te aparece un cuerpo gris atrás, ¿sí? Y
Vos necesitas, por supuesto, si vas a referir a un cuerpo negro, necesitas conocer su resistencia. Claro, y ahí están las otras dos entonces. Y ahí aparecen las otras dos. 1 menos Bien. E1 sobre A1, E1. 1 menos E2 sobre A2, E2. Y aquí te aparece Perfecto, F2. Y perfecto, F. profe, gracias. ¿Bien? Profe, eso sí se lo refiere a un cuerpo gris, ¿verdad? Sí, O sea, y si fuese un cuerpo negro solo. estos dos. Ahí. Es lo que habíamos hecho en la primera clase. Donde Ah, bien. a vos te quedaba el calor por radiación igual a A1 F1 2 sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Sí. Bien, gracias. Fíjense en un detalle también. ¿Qué pasa si los dos cuerpos son negros? ¿Qué pasa con mi ecuación? A ver, Santiago, vos que preguntaste recién, ¿qué pasa con mi circuito equivalente si tengo dos cuerpos negros? ¿Qué pasa con las emisividades? ¿Valen cero? Vale, no, la emisividad de un cuerpo negro, ¿cuánto vale? Vale 1. Uno. Vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se cancelan. Se cancela. 1 menos 1 te queda 0. Te va a quedar esto y esto. Y es justamente lo que les acabo de explicar. Entre dos cuerpos negros tenés solamente esta resistencia que tenés aquí. Como son cuerpos grises, te aparecen estas dos al costado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Eh? Bien. Profe, ¿puede ser el caso de un cuerpo negro y un cuerpo gris de un lado, digamos? Bien, puede ser un cuerpo negro y un cuerpo gris. ¿Sí? Te quedaría J1, J2 y M2, por ejemplo. Ah, bien, si me queda un cuerpo negro, cancelamos. Sí, porque es igual a 1. Igual a 0, perdón, acá. Bien, sigamos. A2, E2. ¿Qué hacemos aquí? El mismo caso que hicieron con el ladrillo, el ejercicio del ladrillo. ¿Sí? Sacan factor común, esto es sigma, por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, sobre, saco factor común a 1, uno menos T2 sobre T2. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? El área 1 pasa al numerador y el área 1 sobre el área 2, como dijimos recién, la habitación es de grandes dimensiones. Un número dividido en un número muy grande se hace próximo a 0, entonces puedo eliminar esto. ¿Sí? Entonces ya me queda solamente 1 menos E1 sobre E1 más 1 sobre F1,2. ¿Cuánto vale el factor de emisión 1,2? ¿Cuánta radiación que emite el horno le llega a toda la habitación? ¿Sería uno el factor? 1 el factor de emisión, porque toda la radiación que emite el cuerpo 1, toda la radiación le llega a la habitación. ¿Sí? Entonces, F1,2 vale 1. Siempre consideramos así, profe, 1 cuando sea muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. No importa si está muy lejos, eso ya no tiene nada que ver. No, no importa si está muy lejos. Es más, con más razón le va a llegar toda la radiación. Si está muy lejos. Bien. ¿Sí?
reemplazan los valores, ya los tienen ustedes, y sacan el calor por radiación. ¿Sí? Ya tenemos calculado este calor. Y nos falta calcular el calor por convección natural. A ver, ¿cómo calculan el calor por convección natural? Y aquí no hace falta que les explique. Esto ya lo tienen que saber. ¿Cómo calculamos el H de convección, el calor por convección natural? Voy a borrar esto. Este problema, profe, onda parcial o no, porque mezcla convección con radiación. Parcial, final, recuperación integral de todo. Bien. Libre. ¿Recuperación del segundo parcial también? Para el segundo parcial va radiación. Sí, pero no van a tomar algo así, ¿verdad, profe? No sé. No sé. Tiene un centro, profe. Tiraron un centro, profe. ¿Ah? Vamos hasta las manos, profe, tiene un centro, no nos queremos perder la materia. Ahora van a perder. Estudia. ¿Cómo calculo el calor por radiación? Perdón, por conducción. Por convección natural. Calculo el número de Biot primero. Busco las propiedades del aire, la ¿Sí? temperatura media. ¿A qué temperatura? A De una film. temperatura media. Temperatura de film. ¿A qué es igual la temperatura de film? Temperatura de pared de una 20 más 160 sobre 2. T de pared más T infinito sobre 2. ¿Cuánto da esto? 160 más 20, 180 sobre 2, 90. ¿Qué pasa si la temperatura de film le da 0 grados? ¿Hay que cambiar algo? No. No, sigue siendo 0 No, grados. profe. Es 0, no. ¿Cuánto vale el beta? 1 sobre la temperatura de fin. En Kelvin. En Kelvin, exactamente, acá en Kelvin. Ahí está, un repaso. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Sacamos las propiedades. ¿Propiedades de quién? ¿Del aire? Del aire. Del aire. ¿Puedo sacar las propiedades del agua? De poder se puede, pero no viene el caso acá, porque Claro, es no viene aire. acá. ¿Por qué? Porque acá tengo aire, no tengo agua. ¿Sí? Propiedades del aire, densidad, viscosidad, conductividad, número de Prandtl. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver. Vamos a borrar esto. De ahí que sacamos. El número de Grashof. El número de Grashof, exactamente. Número de Grashof. ¿Sí? ¿Puedo sacar el número de Rayleigh? Perdón, número de Grashof. ¿A qué igual el número de Grashof? Lo tiene en la tabla. Densidad al cuadrado, L al cubo, G, beta, T de pared menos T del aire sobre viscosidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es L? L es Característica. la magnitud característica. ¿Puede ser el diámetro equivalente? No. No, así seguro, no es el diámetro equivalente, profesor, es la magnitud característica. ¿Cuánto vale la magnitud característica aquí? Y no sería el diámetro nomás porque lo considero como una esfera. Sería el diámetro porque en el problema me dice que lo considere, dice considerar válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica en una semiesfera. Entonces aquí la magnitud característica es el diámetro. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ahí entonces, cuando vamos a calcular el calor por radiación, el área vendría a ser de la esfera, ¿no? De una media esfera.
¿El área de transferencia decís? Sí. No. Hagamos un stop aquí. Esto es área de transferencia. ¿Cómo se define área de transferencia? El área por donde se transfiere calor. El área física por donde se transfiere calor. ¿Sí? El área física es el área de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Pero como es una semiesfera, lo dividí en dos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de magnitud característica. ¿Sí? Magnitud característica, donde el problema te aclara y te dice que considere válidas las correlaciones para una superficie esférica que para una semiesfera. ¿Sí? Por eso usas aquí el diámetro, porque no hay una correlación para semiesfera. Hay para... ¿Sí? Se entendí. ¿Qué más? Número de Grasov, número de Fram. Número de Reynolds. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Sí, ¿Cómo lo calculas? no tenemos velocidad. Entonces, No lo podemos calcular. bien. Entonces, ¿se calcula el número de Reynolds para convección natural? No. Sí, es No. No. ¿Qué más? Estoy haciendo un repaso de los errores que vi en el parcial. ¿Qué más vi? Número de Rayleigh igual al número de Grasov por el número de Pram. ¿Sí? Tengo el número de Grasov, tengo el número de Pram y calculo el número de Rayleigh. ¿Sí? Me voy a la tabla y me fijo qué ecuación me conviene usar. ¿Sí? Esto ya se los dejo para ustedes para que lo repasen un poco. ¿Sí? Pero, bueno, eso nada más quería... ¿Se entendió este problema? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. También pueden tomar uno con forzada, ¿o no? Con convección forzada. Te puedo tomar de todo, de todo. Hay de todo para tomar. Como vieron, hay una variedad grande de ejercicios que se les puede, que ustedes pueden resolver. Con convección forzada también. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Hay algún ejercicio que tenga los 3 mecanismos de transferencia? No. ¿Por qué? Generalmente siempre uno analiza tres mecanismos de transferencia: conducción, convección y radiación. ¿Sí? Generalmente siempre hay dos que predominan sobre uno. Por ejemplo, aquí, vos tenés convección natural y radiación, ¿verdad? Conducción no es que no hay aquí, sino que el mecanismo por conducción, ¿cómo es con respecto a esto? Al de convección y al de radiación. ¿Despreciable? Despreciable. ¿Sí? Entonces no lo calculás. Bien, No, profe. ni siquiera te gastas en plantearlo nada, ni siquiera lo pensás. Es decir, no existe, chao. Calculo estos dos. Nada más. Porque vos fíjate que conducción se da en general, lo analizan mucho en los sólidos. Convección lo analizan en los fluidos. Entonces, para que existan los dos es difícil. No pueden existir los dos al mismo tiempo. ¿Sí? La radiación sí, pero la conducción y la convección no. Bien, profe, gracias. Profe, Profe. después podremos ver un problema con conducción y radiación. ¿Con qué? Con conducción y radiación. Así un ejemplo. ¿Hay conducción y radiación en lo mismo? No sé, digamos, usted dijo que podría haber. O sea, si hay un conductor. O sea, estamos tratando de cubrir todas las posibilidades, profe. Claro, sí. Por la duda estamos en conducción y radiación.
Suponía que había. Profe, Sí, una duda. ¿Por qué dijo que el número del reino no lo calculábamos en el último? porque tenés convección natural. Ah, No, no tenés una velocidad aquí. No te dice que tenés una corriente de aire que tiene una velocidad de 10 metros por segundo, nada. bien. Bien. Bueno, vamos al último ejercicio, al ejercicio 5. Ejercicio 5. Dice, acá. Un caño horizontal de acero de 2 pulgadas de diámetro nominal de diámetro nominal, escala 40, transporta vapor condensándose a 130 grados centígrados. Un segundo. Dos segundos, chicos. Dice, ¿cuál es la pérdida calórica por metro de caño? ¿Qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación? ¿Y cuáles son los coeficientes HR y HC, o H de convección más HR? Vapor a 120. 130, perdón. Bien. Y me da como dato la temperatura exterior, que es de 20 grados centígrados, y la emisividad del acero del caño de acero, que es 0,80. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué se plantea primero? El circuito equivalente. El circuito equivalente, exactamente. ¿Cómo lo planteamos el circuito equivalente? Vamos. Primero el por radiación y después el total. ¿Desde dónde hacia dónde lo planteamos? ¿Qué diferencia hay con el problema del horno? Que este lo planteamos desde el interior. O sea, si Esto, consideramos el interior. esto lo podemos plantear desde el interior. ¿Qué tengo como dato? Tengo el vapor, tengo el diámetro de la cañería, diámetro nominal, ¿sí? ¿Qué valores puedo sacar de este dato, del diámetro nominal? El diámetro exterior y el diámetro interior. Diámetro exterior y el diámetro interior, perfecto. ¿Cómo planteamos el circuito equivalente? ¿Desde dónde? Desde el centro de la cañería. Hagamos un corte y planteemos desde el centro. A esto le voy a llamar la temperatura interior. Entonces, ¿cómo sería ese circuito equivalente? Temperatura interior. Me voy hacia afuera. ¿Qué mecanismo de transferencia, qué resistencia tiene que vencer ese calor para ir pasando desde el centro hacia arriba, hacia afuera? Primero, ¿cuál es? 1 sobre HI. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? 1 sobre HI por ahí. ¿Aquí qué tengo? La temperatura de la resistencia pared. de la cañería. Temperatura de la pared interna. Después, ¿qué resistencia tiene que vencer? La de la cañería. La de la cañería. Conducción. Resistencia ¿por qué mecanismo? Conducción. Conducción. Función.
espesor sobre K por el área media logarítmica, por temperatura de la pared externa. Después, ¿qué tengo? 1 sobre H del aire por el área exterior. 1 sobre el H del aire por el área externa. ¿Qué más tengo? ¿Falta algo ahí o no? La radiación, ¿no? La radiación, exactamente. ¿Dónde va la radiación? No iría en paralelo con la de convección. En paralelo con la convección. Entonces, ¿de dónde saco la radiación? Lo acomodemos un poco mejor, entonces. Acá tengo la convección que dijeron recién. 1 sobre H de convección natural por el área externa. Y esto que hicimos recién. ¿Bien? ¿Lo ven a eso? Aquí tenés lo que me preguntaba, no me acuerdo quién me preguntó. Cuando tengo conducción y radiación. Ah, yo le había preguntado. Y radiación. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende el circuito, chicos? Es el mismo circuito, nada más que le estoy agregando, el mismo circuito del otro problema, nada más que le estoy agregando esto, que está aquí. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en este circuito para los cálculos? ¿Qué consideraciones puedo hacer? Puedo simplificar la conducción. La conducción, ¿por qué? Porque tengo un conductor, K alto, espesor pequeño. Porque K es alto y tengo un espesor muy chico. Tengo una superficie conductora, un material conductor con un espesor chico, entonces esta resistencia la puedo anular. ¿Qué más? El H del vapor es muy alto. ¿Por qué? ¿Por qué el H es muy alto? Porque creo que se dice que estaba condensando o evaporando. Porque el H de un líquido que se está, de un vapor que se está condensando, un líquido que está entrando en ebullición es muy grande, por lo tanto esta resistencia la puedo anular. Entonces, ¿cómo me va a quedar el circuito? La temperatura interna o temperatura de la pared son iguales. Me va a quedar igual que en el ejercicio anterior. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso? Entonces, profe, siempre que tenemos conducción se va a despreciar, digamos, en estos tipos de ejercicios. Si tenés un material conductor, sí. Si tenés un material conductor, sí. Si es de acero, si es de alguna cañería conductora, sí. No les digo siempre ahora porque, no sé, quizás tengas algún material que no sea tan conductor. Y el orden de una resistencia de conducción con el orden de la resistencia por convección o por radiación no sea despreciable, entonces lo dejo. Por eso no te aseguro ahora que siempre va a ser así. Bien. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sería el circuito si tuviera un aislante? ¿Y cómo sería si tuviera un aislante? ¿Qué tendría que agregar? La resistencia del aislante. La De resistencia del aislante. conducción. ¿Por qué tipo de mecanismo es la resistencia del aislante? Conducción. Por conducción, el espesor del aislante sobre K del aislante por el área media logarítmica del aislante. Por supuesto, antes del aislante va la resistencia a la conducción de la cañería, ¿sí? Vos le vas agregando dependiendo de lo que vos tengas, ¿sí? Las resistencias que va atravesando ese calor, que va venciendo.
¿Bien? Bien, profe. Bueno, nos quedamos con esto. Esto lo voy a hacer al costado para que no me interrumpa el espacio. Temperatura de la pared externa. Bien. ¿Qué me pide el problema? Que calcule cuál es la pérdida calórica por metro de caña. ¿Qué calor necesito calcular? El calor total aquí va a ser igual. ¿Qué dijimos recién? Hace rato. A la suma de todos los calores por todos los mecanismos, tipos de mecanismos que hay. Entonces, ¿cuánto vale ese calor total? ¿Qué calores estoy analizando? Por radiación y por convección. Convección natural y calor por radiación. ¿Sí? Calculemos. Me pide qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación y cuánto valen los coeficientes H de radiación y H de convección con H de radiación. ¿Qué dijimos con respecto al H de radiación? Que no lo podemos calcular. Que no lo podemos calcular con ecuaciones, con correlaciones, pero sí cómo lo vamos a calcular. Despejándolo de la ecuación cuando tengamos el Q de radiación. Exactamente. Planteemos el Q de radiación entonces. El circuito equivalente, primero. Recuerden que eso también tiene que estar. ¿Sí? EB1, 1 menos E1 sobre A1, E1, J1, 1 sobre A1, F1, 2, J2, EB2. 1 menos E2 sobre A2, E2. ¿Sí? Tengo los datos para calcular. El calor aquí me va a quedar igual. Sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta sobre la sumatoria de las resistencias. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo me va a quedar esto a mí? ¿Cuánto vale el factor de visión? Para empezar. Puede ser igual a 1 ¿Por qué? porque estoy hablando del exterior. No, a ver, hablen bien. Porque esto se justifica, ¿sí? El factor de visión. ¿Por qué vale 1? Y todo lo que transmite le llega a la otra superficie. Todo. Todo lo que emite, ¿Cómo? todo lo que emite le llega a la otra Todo superficie. lo que emite la superficie 1 llega a la superficie 2. Todo lo que emite la superficie 1 le llega a la superficie 2, exacto. ¿Sí? Todo esto se justifica, chicos. ¿Sí? No pongan F1,2 es igual a 1, nada más. O F1,2 es igual a 0,5. Si es igual a 1, ¿por qué es igual a 1? Si tiene un valor de 0,5, 0,6 o cualquier valor que ustedes les den, esto es F1,2 vale tanto por la tabla tanto, porque saco de esta manera el valor del factor de visión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo me va a quedar esta ecuación desarrollándola? Así como hicimos en el ejercicio anterior. Saco factor común el área 1. Saco factor común del área 1, resuelvo de la misma manera, no lo voy a hacer ahora para ahorrar tiempo, pero ¿cómo me queda al final todo? Sigma
por A1, por E1 y por las diferencias de temperaturas. No, 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 no. Estamos hablando de dos cuerpos grises. Por EB1 menos. EB1 no. Lo acabamos de hacer, chicos, en el ejercicio anterior. ¿Cómo me quedaba esto? Vamos. El área 1 por sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Y abajo, 1 sobre la emisividad 1. ¿sí? Más 1. Ah, bueno, yo no voy a la parte del factor de división. Más 1 sobre F12. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de hacer. ¿Sí? Sí, pero ya no iría lo del factor, ¿verdad? Claro, o sea, la expresión matemática es esta. Después vos lo vas reemplazando. Bien. No es que se va, ¿no? Arriba puso A1 por sigma, profe. Sí. Ahí está. Por sigma. Entonces puedo calcular este calor por radiación. Tengo los datos. Tengo E1, que vale 0,80. El factor de emisión, que vale 1. El área. ¿Cuánto vale el área? Segundo parcial. ¿Cuánto vale el área? Pi por D por L. Perfecto. ¿Qué diámetro? El diámetro interno. ¿No sería el diámetro externo porque estamos con esto para afuera? Es el diámetro externo, exactamente. Pi por el diámetro externo por la longitud. ¿Sí? ¿Por qué diámetro interno, profe? Porque estoy analizando la radiación desde la superficie externa, de la cañería hacia afuera. Perfecto. Tengo todo para calcular el calor por radiación de 1 a 2. Una vez que calcule ese calor, ¿qué voy a sacar? El H de radiación. H de radiación, exactamente, el H de radiación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolvemos lo otro? Me falta, dice, ¿cuál es la pérdida calórica por metro de caño? Dice, ¿qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación y cuáles son los coeficientes? ¿Qué me falta calcular aquí? Ya tengo el calor por radiación. Me falta el... Por convección. por convección natural. ¿Sí? Lo calcular por convección natural. ¿Calcular? Saco la temperatura de film. Saco la temperatura de film. A ver, voy a borrar esto. Temperatura de film. Con la temperatura de film, ¿qué hago? Saco las propiedades. Saco las propiedades. ¿Sí? Y hago todo lo que les dije recién, lo que analizamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Y puedo calcular ese calor por radiación. Ese calor, perdón, por convección natural. Bien. Ahora, una cuestión. Nosotros dijimos que el calor total va a ser el calor por convección más el calor por radiación. ¿Sí?
Uy, creo que se está viendo feo. Si yo quiero determinar el calor total, teniendo en cuenta este circuito equivalente, ya vi. ¿Cómo plantearía ese calor teniendo en cuenta este circuito? Como un delta de T sobre una resistencia equivalente. Exactamente, delta de T sobre la sumatoria de la resistencia. ¿Sí? O una resistencia equivalente, perdón. Una resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que aquí yo tengo una serie de resistencias que se encuentran ¿de qué forma? La tengo resistencia en serie, como veníamos trabajando en los otros ejercicios, que yo ponía aquí sumatoria de resistencia. No. No, tengo una resistencia en paralelo. ¿Cómo trabajaba con las resistencias en paralelo? Uno sobre R equivalente ¿Sí? igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. 1 sobre 1 sobre R equivalente a que es igual a 1 sobre La suma de la resistencia. R1 más 1 sobre R2. ¿así? No. No. ¿Cómo? R1 más R2 sobre R1 por R2. ¿Cómo? No escucho. 1 sobre R equivalente es igual a qué? A la inversa de la suma de la resistencia. A la inversa de la suma de la resistencia. 1 sobre R1 más 1 sobre, ¿verdad? Sí, profe. ¿Así? Bien. ¿Cuánto vale la resistencia 1? La puedo tomar a esta. La resistencia 2 la puedo tomar a esta. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a resolver esta resistencia, ¿sí? ¿A ustedes qué le va a quedar aquí? Van a empezar a acomodar, ¿sí?, a la parte matemática, ¿sí?, y van a llegar a esta conclusión, de que el calor total es la sumatoria de los calores por convección y por radiación. ¿Sí? Lo van a acomodar, ¿sí?, y les va a quedar, por supuesto, H de convección por el área externa por delta de T, más H de radiación por el área externa por el delta de T. Eso tienen que trabajar un poco de forma matemática. ¿Sí? Cuando lo vayan a realizar aquí, ¿sí?, van a llegar a esta expresión. Esto y esto, este es el calor por convección natural y este es el calor por radiación. Profe, las áreas son distintas, ¿verdad? No, ¿por qué? No, una es por conducción y la otra por radiación. Este es por convección natural y este es por radiación. Por convección natural será entre la superficie externa de la cañería, ¿sí?, y el ambiente. Y por radiación también entre la superficie externa y la habitación. ¿Bien? Sí, me había confundido. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. ¿Sí?
Bien, a Profe, ver. en caso que no nos den el L, o sea, la longitud, dejamos todo como Q sobre L con otros problemas. Claro, porque acuérdate que el área es pi por D por L, y esto también pi por D por L. Lo sacas como factor común a esto y lo dejas como L acá. Sí, no hace falta. A ver, voy a cortar, chicos, la grabación antes que...